Ok. Bien, la semana pasada, recordando un poquito, vimos la importancia que tiene eh, la manera como se produce la remodelación ósea, ¿no? Esa parte biológica, bioquímica, que también es necesario conocer. Bueno, ese trío, ¿no? La osteoprogesterina, el RAC, el RAC, y la piezoelectricidad son los que fundamentan la remodelación ósea. Pero es evidente que eso no se va a producir, el desencadenante de todo eso es la biomecánica, ¿no? La biomecánica de cómo se traza eh, o cómo se desencadena ese tratamiento, ¿no? Esa remodelación. Vamos a ver, lo de biomecánica tiene bastante importancia eh, y de hecho toda la ortodoncia es biomecánica, ¿no? Los avances o los retrocesos que se puedan dar en un tratamiento son por temas biomecánicos. Una biomecánica bien entendida nos facilita mucho el trabajo. Por más alineadores que uno pueda tener el pensamiento que me compro un escáner, software, invierto en eso, para que hacer una especialidad, ¿no? Lo hace todo el software, ¿no? Pero no es así. Hay que saber de biomecánica, ¿no? Si nos da el tiempo, les voy a pasar algunas fotos de iatrogenias hechas con alineadores, ¿no? O sea, no es que el alineador sea una maravilla, pues hay que tener en cuenta las limitaciones anatómicas y el software a veces pues, no lo sabe, ¿no? No tiene toda la información, para eso estamos nosotros, para poder compensar la gran ayuda que tiene, obviamente, un software, el que sea, para poder trabajar en un paciente, ¿no? Bien, vamos a ver ahora esta historia de la biomecánica. También mencionar que la biomecánica se da en muchos aspectos, no solamente en el aspecto eh, pues solamente del aparato, sino también en el aspecto de poder realizar cambios, ¿no? Realizar terapias que nos puedan facilitar el tratamiento, ¿no? Esa biomecánica, si no la entendemos bien, la verdad no vamos a poder lograr mucho. Eh, por un lado, es la parte, pues, eh, fundamental para poder realizar un cambio, pero que por otro lado eh, suele ser poco entendida porque hay que usar bastante, o sea, algún esquema de repente puede ser insuficiente para poder aclarar qué es lo que pasa después, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de imaginación cuando se trata de la biomecánica, ¿no? Eh, ah, Bien, entonces, pero lo que voy a hacer ahora es tratar de mostrar de alguna manera algunas ideas principales para ya luego, a lo largo de las clases que se nos vienen después, poder ir agregando en base a esto que vamos a hacer ahora. Eh, Voy a cambiar de diapositivas. Esta de acá no me está funcionando. Voy a poner la otra que tengo. Bien, esta es. Ya va a salir. Ahí está. Ya va a estar así. Bien, ahora sí. Bien, tenemos al doctor Burston, que es uno de los, ya falleció el año 2015. Él habla de biomecánica bastante, ¿no? Dice él, ¿no? Muchos de los efectos colaterales indeseables que se producen en el transcurso del tratamiento ortodóntico pueden atribuirse directamente a la falta de comprensión de la física involucrada en un ajuste dado. Eh, Esa falta de comprensión se da por lo que he estado mencionando. De repente, hacer que imaginar de alguna manera los efectos que se van a producir después
a poner una liga, a poner un alambre, poner una plaquita, lo que sea, es lo que a veces nos puede fallar, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? Tratar de no trabajar con recetas, ¿no? O sea, sí, hay muchos doctores que te dan un tip, ¿no? Una ayuda puntual en algo, eh, pero hay que entender el por qué lo hace, ¿no? ¿No? De alguna manera ese tip funciona en ese caso puntual, en 2, 3, 4 casos, pero no es una regla general, ¿no? Es una ayuda en esos casos, ¿no? Entonces, a veces no dejarse llevar por eso, ¿no? Cuando escuchen eso, ¿no? Que te voy a dar el tip, ¿no? El receta de cocina es, para algunos casos, sí, es una ayuda genial, ¿no? Y te sientes contento, ¿no? Porque he aprendido un truquito, ¿no? Pero eso en algunos casos, no se puede aplicar a todos. Entonces, lo que dice Burston es eso, ¿no? Una falta de comprensión de la física, ¿no? Saber que a veces nos falta comprender qué es lo que se necesita para llegar a un objetivo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Hemos estado comentando en las anteriores clases las diversas escuelas que existen, ¿no? En los tratamientos de ortodoncia y en qué ponen ellos el, el foco, ¿no? Planas ya decíamos, ¿no? El tema de los niños, ¿no? Más tratar a niños desde muy pequeña edad, 2 años, dice él, ¿no? Hemos visto también y que es la corriente fundamental, la corriente más gruesa que hay en ortodoncia, ¿no? Del doctor Andrews, ¿no? Que recopila toda la ortodoncia que se ha hecho a lo largo de todos estos años y que está fundamentada sobre todo en una dentición correctiva, ¿no? De brackets, de alineadores, ¿no? Y luego estaba el doctor este brasileño Capelosa, ¿no? Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero yo pienso acá como que los que suenan un poquito más en eh, pues en nuestra zona geográfica, ¿no? Si estamos en Europa, pues seguramente no vamos a escuchar hablar de Capelosa ni de Planas, ¿no? Ya han sido un poquito como superados. Habrá otro tipo de corrientes. Ahora hay mucho coreano, ¿no? Los coreanos, ¿no? Están siendo, bueno, tienen mucha fuerza ahorita los coreanos en ortodoncia, ¿no? Bien, ellos tienen una manera de trabajar, obviamente tienen una biomecánica peculiar. Los coreanos son los que han introducido, y un coreano en principio, ¿no? El que ha hecho que se use estos mini tornillos más grandes y que si nos da tiempo podremos ver más adelante casitos. Bien, escuelas, ¿no? Que obviamente una biomecánica abarca fundamentalmente hasta aquí, ¿no? Escuelas sobre todo es un pensamiento madre y que en base a eso se trabaja todo. Nuestra biomecánica la vamos a ver sobre todo acá, ¿no? En esta parte, ¿no? Cómo se influye en un aparato, qué técnica que tiene que darse y el objetivo, como todos sabemos que es la salud, ¿no? Parece algo como evidente, pues, ¿no? Estamos acá estudiando para algo de salud, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Lo remacho varias veces, ¿no? Porque se puede pensar que la ortodoncia solamente es estética, ¿no? Y que no es solamente eso, no es su objetivo principal, es la salud y a partir de ahí poder hacer un tratamiento eh, saludable, ¿no? Y obviamente lo saludable llegará a un tema estético, ¿no? Pues que haya una buena apariencia, ¿no? Está muy ligado una cosa a la otra. Ok, entonces, ¿qué abarca la biomecánica? ¿Dónde está? La podemos ver. Biología, mecánica, anatomía, las tres cosas, ¿no? Una mecánica eh, que no piense en la anatomía, pues llega al fracaso, ya lo veremos en algún caso de alineadores. La mecánica puede estar muy bien estudiada por un software, cómo mueve el viento, qué hacer, pero si no tiene en consideración información, y eso la tiene que hacer cada uno de nosotros al estudiar una tomografía y dar esa información a un software, pues vamos a fracasar. Y bueno, el tema de la biología ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? De la remodelación ósea, que eh, se da en este triduo, ¿no? De la biomecánica. En líneas generales, biomecánica obviamente viene de la física,
¿no? Que ve la parte mecánica y de la biología, ¿no? Sistema neural, sistema muscular, sistema esqueletal. Acá puede faltarnos el sistema dental, ¿no? ¿No? Y en base a esto vamos trabajando nuestra biomecánica, ¿no? La parte mecánica de un aparatito, de una plaquita, tendrá que ver si pongo una liga, un resorte o un simple alambre 0,6, 0,7 para hacer inclinar un diente o distalarlo, lo que sea, nos hablará de dinámica. Estática, pues la misma placa, ¿no? El mismo acrílico, ¿no? Con unos ganchitos en los molares, mm, me habla de algo estático, algo que tiene su finalidad para poder corregir eh, y evitar que se corrija algunos extremos que no quiero que se corrija, que se mantenga, que haya una contención, ¿no? Que haya un anclaje, ¿no? Entonces, la mecánica no solamente poner una liga y que se active todo. Tengo que saber que hay una reacción y acción, como bien nos enseñó Newton, ¿no? Acción y reacción. La biomecánica toma obviamente aspectos de la mecánica general, de cualquier tipo de construcción se puede aplicar, ¿no? Y acá podría faltar también que ya líneas generales, todos estos, y como habrán visto por curiosidad, ¿no? Mucho de las, y ahora se habla mucho de la biomimesis, ¿no? Entiendo que también en estética hablan de la biomimesis, pero la biomimesis en general, ¿no? De copiarlo de la naturaleza, la biomecánica de la naturaleza, eh, para trasladarla a los diversos eh, cosas que podamos nosotros mejorar eh, para que la vida sea más, hay un bienestar de vida, ¿no? Los puentes, los carros, todo eso nos da un cierto bienestar, ¿no? Y eso es copiar a la naturaleza, ¿no? Ok, está de más hablar de que la estructura anatómica nos va a ayudar en la biomecánica y que lo fundamental, que sea funcional, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve que podamos imitar a la naturaleza, estudiar la anatomía y que no sea funcional, ¿no? ¿No? Tiene que ser funcional, tiene que haber una buena respuesta en el organismo para que eso se dé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poner una liga pues miserable, chiquitita, ¿no? Eh, si no considero la función de la articulación, puedo dañar la articulación. O por ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado en anteriores clases de estos aparatos para adelantar la mandíbula, sobre todo para adelantar la mandíbula, si la articulación está mal, si la función no está bien, puedo agudizar un problema, puedo agudizar un dolor, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cualquier liga que uno ponga, hay que saber poner, saber que debe haber una respuesta, tenemos que observar la respuesta del paciente, ¿no? Me pasó con alguna paciente que le puse una liga porque era lo que tocaba y ya le comenzó a doler una articulación, no las dos, una, ¿no? Entonces al hacer la maniobra se ve que había un problema ahí, ¿no? Y que obviamente en una radiografía panorámica no sale todo la anatomía completa de la articulación, ¿no? Como ya estábamos terminando, en este caso, ¿no? Como ya estábamos terminando el caso, eh, no le mandé a hacer una tomografía, ¿no? Hubiera sido lo ideal, ¿no? Para ver em, ese cóndilo, ¿no? Pero em, en costo-beneficio no tenía mucho sentido, ¿no? Le expliqué simplemente, falta que corregir un poquito una intercuspidación, te quise poner una liguita, no te lo voy a poner porque tú mismo te has dado cuenta que te está doliendo la articulación, ¿no? Entonces, comprendió perfectamente y pues no teniendo en consideración la función, ¿no? Y luego todo estaba muy bien, simplemente que ahora ha habido de repente un cóndilo que no tenga la forma natural, normal, que debe tener y un poquito más de exigencia le causó dolor, ¿no? Bien, tener eso en cuenta. Luego también darnos cuenta que la biomecánica se aplica en general a cualquier organismo. Cualquier cosa que hagamos tiene biomecánica, caminar, el simple hecho de caminar
hay una biomecánica, se estudia la marcha de las personas, el modo de caminar para mejorarla, ¿no? Eh, y, y es un trabajo que tiene mucho futuro ahora, ¿no? Lo vemos ahora en estos desarrollos que existen, en algunos casos para la guerra y en otros casos para personas que no tienen capacidad de caminar, ¿no? Y que este tipo de trabajos le puede ayudar. Estos exoesqueletos es una cosa genial, estos trabajos. Bien, todo eso es biomecánica, ¿no? Aplicado al cuerpo en general. Y así, mil ejemplos, ¿no? Concepto de biomecánica, reacciones de la estructura dental y facial a las fuerzas ortodónticas, reacción. Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo? ¿Cómo reaccionan las articulaciones, los dientes, el ápice de los dientes, las suturas? Todo eso es biomecánica. Todo eso hace que haya una remodelación como sabemos que se da, ¿no? Es una reacción, una acción y una reacción, ¿no? Son las dos leyes de la ley, una de las leyes de Newton, ¿no? Acción y reacción. Lo importante en la biomecánica es la reacción, estudiar la reacción. Porque yo sé que pongo una liga, ¿qué va a pasar? Se van a acercar dos cuerpos cuando pongo una liga, ¿no? Pero no solamente lo que sucede, sino cómo reaccionan los cuerpos, ¿no? Eso es fisiológico, ese acercamiento, o no, va a ayudar a solucionar mi problema ortodóntico u ortopédico. Eso es lo que ve la biomecánica. Algunos conceptos de biomecánica para poder ir entendiéndonos y saber y manejar un mismo idioma, ¿no? Bien, se habla de sistema y marco de referencia. ¿Qué es esto? El sistema es un cuerpo o un grupo de cuerpos cuyo movimiento será examinado. Por ejemplo, un solo diente o el macizo craneofacial. Eh, pues al analizar una pieza dental, ahorita lo pondré un ejemplo. Una pieza dental tiene un eje vertical, un eje horizontal y también un eje transversal, ¿no? Eh, perdón, antero-posterior, ¿no? Entonces, ese es un sistema. Una pieza dental o el macizo craneofacial tiene unos ejes que se estudian como cualquier organismo vivo. Bien, eso es un sistema. Marco referencial es el elemento que sirve de guía y del cual nos servimos para poder comparar las variaciones que se realizan en un cuerpo. Entonces, las palabras claves acá pues es comparar, ¿no? Comparar y de guía, ¿no? Cualquier movimiento que hagamos para ver si ha habido un resultado en mi tratamiento, tengo que tener algo con qué comparar, en qué me baso, ¿no? ¿Cuál es la referencia, ¿no? ¿No? Para ver la hora, ¿no? ¿Cuál es la referencia para ver la hora? El meridiano de Greenwich, ¿no? O sea, en Inglaterra alguien hizo, bueno, ya basta de estar teniendo en 3, 4 horas diferentes, ¿no? Vamos a ponernos, y a partir de ahí salen los usos horarios, ¿no? Bien, eh, pues cualquier elemento de referencia, el calendario gregoriano de ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Alguien tuvo que ordenar eso, hubo un ajuste. Bien, eso es una guía, una comparación, un marco de referencia. Bien, cuando hablamos de sistema, vemos esto. Esto es el sistema, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Un sistema de cualquier cuerpo tiene estos tres ejes, ¿no? Algunos que hablan de un cuarto eje, ¿no? Pero bueno, para verlo en 4D, ¿no? Pero ya de repente ya es una simple metáfora, ¿no? Pero estrictamente son tres ejes, ¿no? Vemos las cosas en tres dimensiones, así son los cuerpos, para poder hablar. ¿Qué hablan de cuarta dimensión? Cuando se ve el movimiento, ¿no? Se ve el movimiento. A eso se refiere. O sea, además de esto, sistema de referencia, perdón, este sistema, ¿no? Hablan del cuarto elemento, ¿no? Bien. En el diente vemos esto, ¿no? Si vemos el diente solito, se va a dar así, estos tres ejes. Pero obviamente vemos que no está solo el diente, ¿no? Hay una parte que que está dentro de unas tablas óseas y que la rotación se da en un nivel diferente. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hablo del sistema de referencia, es para como guía, como comparación, me refería a esto, ¿no?
Por ejemplo, cuando vemos nuestro incisivo, el molar, nuestra referencia para ver si ha habido un cambio, si a estos dientes los queremos intruir, extruir, en este caso la referencia va a ser el plano oclusal. Viendo el plano oclusal vamos a ver si hay una diferencia o no, ¿no? Si queremos intruir esta piecita, obviamente vamos a ver cuántos milímetros ha habido de cambio, 2 milímetros o lo que sea. Y esa es una referencia, puedo comparar, ¿no? Ha habido tantos meses de tratamiento y ha habido este cambio, ¿no? Es una manera de nosotros ver si ha habido una alteración o no, ¿no? Y poder compararlo. Otra manera u otro sistema de referencia, ¿no? El plano orbital o el plano que se nos puede ocurrir, ¿no? El plano palatal, ¿no? Bien, puede haber muchos marcos de referencia, ¿no? En una movilización dentaria. Entonces, esos dos puntos, un sistema y el marco de referencia, son una gran ayuda para poder determinar los cambios biomecánicos que se dan en nuestros tratamientos. Bien, la fuerza, ¿no? Es lo que queremos estudiar para ver lo de la biomecánica, ¿no? Eh, este autor, ¿no? Una definición pues de diccionario, ¿no? Magnitud vectorial definida por la acción de un cuerpo sobre otro, que cambia su ubicación o forma. Tiene módulo, dirección y sentido y se representa por un vector. Esto lo veremos más adelante para no confundir, pero quería ponerlo como, como sentido, ¿no? Que hay, a la hora de fuerza, pues no es la fuerza pues, de Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompañe, ¿no? Sino es que tiene una dirección, un sentido, un módulo, hay una manera de graficarlo, ¿no? Que no sea así nomás, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos de la fuerza? Aunque se define en Newton, se suele medir en gramos. Y es así, medimos en gramos, ¿no? Medimos en gramos la fuerza, ¿no? Y bueno, acá me he traído, ya lo veremos en prácticas, lo que nos ven en la casa dental es este tipo de medidores para poder ver la fuerza que estamos empleando en un paciente, ¿no? Y que hay de diversos tipos, ¿no? Es una fuerza ligera, fuerza pesada, ¿no? Son dos tipos de medidas que tenemos, perdón, formas de medir esa fuerza. Y que acá, no sé si se logra ver, pero bueno, no importa, se da en gramos, lo damos en gramos. La biomecánica en general, la física en general, lo mide en newtons. Pero nosotros por un sistema, bueno, simplemente por modo de trabajar, lo hacemos en gramos, ¿no? O en onzas, ¿no? Depende de dónde estemos, si estamos aquí o estamos en Europa, ¿no? Es unas medidas diferentes. Pero bien, es lo de menos. Pero es en gramos. Acá lo hacemos en gramos, pero en general se mide en newtons. ¿Qué más? Las fuerzas ortodónticas se producen por el efecto de la deflexión de los alambres, la activación de resortes, colocación de elásticos, cadenas de poder, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Esa fuerza se produce por la activación de estos diferentes elementos, ¿no? Que es evidente que se da. Em, ¿Qué otra cosa más? Bien, a ver, aquí se me ha ido. Ya, acá está. Entonces, otro concepto, centro de resistencia, punto donde se concentra la resistencia de un cuerpo a ser desplazado, ¿no? El centro de resistencia. Y en la gráfica he puesto el centro de masa o centro gravitacional, porque son diferentes. Si el diente, si hacemos la extracción de un diente y está el diente solito, obviamente podemos estudiar dónde está su centro de masa o su centro gravitacional. Pero en la vida real, los dientes están en unas tablas óseas y el centro de masa, aunque obviamente se puede ubicar teóricamente, ¿no? Nos interesa fundamentalmente el centro de resistencia. Es donde vamos a trabajar fundamentalmente y que es la referencia principal para cualquier tratamiento que hagamos en ortodoncia o en ortopedia. Tener por lo menos la idea de dónde está este centro de resistencia y que se escribe de esta manera, centro de resistencia, RES, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Y el centro de resistencia obviamente cambiará en base a cómo es toda la estructura de nuestro paciente.
En una situación ideal se da esta situación. Nuestro marco de referencia, el plano oclusal, ¿no? El plano oclusal nos sirve para darnos cuenta dónde más o menos, teóricamente obviamente, dónde se encuentra nuestro centro de resistencia, ¿no? En este caso sea aquí. ¿Qué sucede cuando hay reabsorción de los ápices? El centro de resistencia es- está más cerca del plano oclusal. Cuando en un paciente adulto, fundamentalmente, ¿no? Es el centro de resistencia, ¿dónde lo vamos a encontrar? Más hacia apical, ¿no? Obviamente, ¿no? Por la destrucción del reborde alveolar. En un paciente así, ¿se puede hacer ortodoncia? Sí, se puede hacer, tiene sus limitaciones, ¿no? Puedes hacer poco, pero lo puedes hacer, puedes corregir, se puede hacer poco, ¿no? Eh, Obviamente tiene que ser, que sea una propio de la edad, ¿no? Que bueno, en este ejemplo se ve como bastante marcado, ¿no? Pero digamos que no sea tanto, se puede hacer también, ¿no? Simplemente que los movimientos sean mucho más ligeros, el tratamiento no puede ser muy largo, no podemos pensar lograr los objetivos como si fuera un paciente adolescente, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pero sí se puede tratar. Bien, entonces, ese es otro tema, pero lo que yo quería contar con esta diapositiva es que el centro de resistencia no es un punto fijo, es un punto movible dependiendo de la salud de las piezas dentarias o la salud ósea, ¿no? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Ahora tenemos que hablar sobre el centro de rotación, ¿no? Que el centro de rotación, eh, aunque es un poquito, por decir, teórico, ¿no? Lo podemos ver en una radiografía, se puede deducir dónde está su centro de rotación, eh, pero que es diferente al centro de resistencia, ¿no? Pues simplemente que es el lugar donde se une un movimiento, el movimiento A al movimiento B, el tiempo 0 o el tiempo 1, ¿no? Y que lo podemos ver en una radiografía, se podría estudiar, sí, por supuesto. Eh, Punto alrededor del cual un objeto rota cuando se está moviendo, ¿no? Bien, simplemente es eso, que hay un centro de rotación que sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es un poquito más como em, teórico, digamos, ¿no? Que sí se da, pero que es como tener como referencia para ver hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Bien. Obviamente uno y otro están muy cerca, ¿no? Muy próximos, ¿no? Pero que el fundamental es el centro de resistencia. También se da un centro de resistencia en los dientes cuando los unimos. Si los dientes están, por ejemplo, en un paciente que se hace extracciones para retruir los dientes, ¿no? A ver, voy a sacar esto para que se vea, para retruir los dientes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Si yo tengo estas piezas dentarias, a veces las amarro, ¿no? Y voy a distalizar. Y al querer distalizar, el centro de resistencia ya no va a ser un diente solito, sino se puede hablar de la aplicación de los 4 dientes, ¿no? Al distalizar. Bien. Entonces, con esa explicación ponemos esto de aquí, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Ya, ahí está. Punto a través de los cuales las fuerzas provocan movimientos paralelos de todos los puntos del diente y producen traslación o movimiento en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo. Bien. Centro de rotación de los dientes, punto alrededor del cual un diente o un grupo de dientes gira, ¿no? La misma idea, pero simplemente en los dientes, o también se puede aplicar centro de resistencia en los maxilares, centro de rotación en un maxilar también tiene cuando hablamos de tratamientos de ortopedia, también se puede aplicar este mismo concepto a eso, ¿no? Es un grupo, no solamente es en un hueso, ¿no? Obviamente, ¿no? Todos los huesos están unidos. Vemos aquí que hay un equilibrio, obviamente, de fuerzas que está, digamos, de alguna manera, se ha puesto en números la fuerza que produce el labio, los labios, la lengua, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Hay unas fuerzas propias, inherentes. Bien, eso ahora lo veremos en una diapositiva que viene.
Bien, fuerzas leves, constantes y prolongadas producen reorganización alveolo-dentaria, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado la vez anterior, adelantaba un poquito esta diapositiva. Fuerzas leves y constantes y prolongadas en algunos casos, producen reorganización alveolo-dentaria. Tienen que ser leves, ¿no? Aunque en algunos casos la fuerza puede ser una fuerza pesada, pero que también va a ser leve, en el sentido de como se está amarrando un grupo de dientes, ya no es la misma fuerza al trasladar estos 4 dientes que trasladar un diente solo. Ya se transmite a un grupo de dientes y que esa fuerza que se da se puede analizar con fuerzas pesadas, ¿no? Y de hecho, lo que nos ven en la casa dental son dos, ¿no? Una fuerzas pesadas, que es el verde, perdón, fuerzas leves y fuerzas pesadas al rojo, ¿no? Cuando se hace ese tipo de tratamientos de ortopedia para medir cuánta fuerza estamos empleando, ¿no? Fuerzas dentro del sistema masticatorio. Tenemos estas tres, ¿no? Fuerzas naturales inherentes, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Los labios, la lengua, los músculos, ¿no? Tienen su fuerza, tienen su manera de alterar nuestro sistema estigmatognático. Fuerzas anormales se dan en los hábitos, lo veremos en la clase de la siguiente semana, ¿no? Controlar los hábitos es controlar las fuerzas anormales. El hábito no es simplemente el hábito por el hábito, porque es un hábito negativo, ¿no? ¿No? Porque es una falta de virtud en un niño, no va por ahí, sino que es una fuerza normal que se da por varios motivos, ya lo veremos en la clase que viene. Luego las fuerzas intrusivas terapéuticamente, que es lo que hace la ortodoncia y que viene a corregir los hábitos y que viene a encauzar las fuerzas naturales inherentes para mejorar el sistema estomatognático, ¿no? Entonces, estas fuerzas terapéuticas actúan en los dos lados, ¿no? Y las tienen en cuenta, ¿no? No es algo nuevo, sino que voy, pues, orientando los músculos, la lengua, en algunos casos, educando la lengua para poder mejorar eh, el orden dental y un buen desarrollo del macizo cráneo maxilar, ¿no? Bien. Hay estas diversas denominaciones: inclinación del diente, traslación, ¿no? Entiendo que puede ser fácil de entenderlo. Inclinar es el movimiento más sencillo. Hacemos una ligera fuerza aquí. ¿Y qué va a pasar con nuestro diente? Va a tomar una posición diferente, se va a inclinar. Cuando se hace una fuerza eh, con una cierta, eh, pues, un mayor control de la inclinación de los dientes, vamos a producir una traslación, ¿no? Ahora lo veremos con más detalle en una próxima diapositiva. Y obviamente la rotación, poner pues, un resortito acá, un alambre, podemos lograr este tipo de rotación, ¿no? Y que también en el lenguaje biomecánico se denomina esto momento, ¿no? Momento, ¿no? Bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta, que esto, cuando se habla de rotación, se dice que se está logrando un momento, ¿no? Bueno, pues un lenguaje un poquito como sofisticado, pero es el lenguaje que se usa. Bien. Lo mismo, vemos, dependiendo dónde se aplique la fuerza, vamos a lograr una diversa inclinación y un diverso efecto. Si la fuerza se emplea en este punto, solamente en este punto, vamos a lograr este cambio, ¿no? En este caso, esta verticalización del diente, y obviamente en esta zona se ubicará más o menos nuestro centro de rotación, ¿no? Si aplicamos una fuerza en un diente por vestibular, por lingual, ¿no? Y de repente, dependiendo de lo que queramos hacer, aplicamos acá más fuerza y acá menos fuerza, podemos lograr esta inclinación más de la raíz que de la corona, ¿no? Y dependiendo de la ubicación, acá se ve que está un poquito más por, por la parte más superior de vestibular, y acá similarmente podemos producir este movimiento de traslación, ¿no? Típico caso, ¿no? Que se puede dar en el caso puede ser
se extrae de premolares, aunque ahora ya se extrae mucho menos premolares, se puede dar este tipo de movimientos, ¿no? Bien, ahora vamos a darle nombre a estos movimientos que son más o menos lo que se da. Entonces, el movimiento dentario, ¿no? Ya hemos hablado de la traslación. ¿Dónde se da una traslación pura, ¿no? Donde realmente se mueve todo así, ¿no? Pues en una cirugía, ¿no? En cirugías, ¿no? Vamos a producir eso, ¿no? Porque se desprende, ¿no? El maxilar superior. ¿Y qué se hace? O se lo adelanta o se lo distaliza, ¿no? Depende de lo que uno quiera conseguir, ¿no? Igual en el maxilar inferior se hace un corte a la rama o al cuerpo y se lleva todo en bloque. Ahí sí se puede hablar de una traslación pura, ¿no? En una cirugía, ¿no? En cirugías que se puedan dar. Inclinación poco controlada, lo que veíamos hace un momento. Poco controlada en el sentido de que simplemente acá estoy poniendo un poquito de fuerza y se da esta inclinación del diente, ¿no? Es poco controlada porque simplemente es un movimiento muy sencillo de realizar y que se da con un solo punto, ¿no? Inclinación controlada, ¿qué quiere decir esto? Y es que esto fundamentalmente se da con aparatología fija, ¿no? ¿No? Aparatología fija, o sea, es decir, que se puede dar con brackets o con alineadores, ¿no? Alineadores, cualquiera de los dos. Y ese movimiento ideal, ¿no? Que quisiéramos que se dé una inclinación controlada, ¿no? Un movimiento donde el centro de rotación esté más hacia apical, ¿no? ¿No? Y controlo más la fuerza, ¿no? Porque acá el bracket o el alineador tiene unos dispositivos que me controlan más la corona y puedo mover aquí. En cambio, en el anterior, en la inclinación poco controlada, simplemente es un punto de fuerza y que hago girar, hago inclinar la pieza, eh, que en algunos casos será más que suficiente para un tratamiento o a veces será insuficiente, ¿no? Ya depende del caso, ¿no? ¿Cuál es más útil? ¿Cuál es mejor? Bueno, desde un punto de vista de un tratamiento de un niño, un paciente en crecimiento, una inclinación poco controlada será suficiente para corregir una pequeña desviación del desarrollo de nuestra pieza dentaria, ¿no? Típica cosa de un incisivo central, que está un poquito hacia lingual, ¿no? O a vestibular, ya veremos cuál es el mejor, la pieza sostenida. Inclinar ligeramente un poquito ese incisivo, pues es suficiente para ayudar a un mejor desarrollo de un sistema estomatognático más sano. Inclinación controlada es ya fundamentalmente cuando ya no hay crecimiento, y tendremos que controlar. Bien, luego movimiento radicular. ¿Cuándo se da esto? ¿No? Fundamentalmente se da cuando queremos colocar, también se da en aparatología fija y con brackets, cuando queremos colocar la raíz de nuestro diente en medio, en medio de las tablas óseas, de las tablas óseas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues, o sea, no solamente, como decíamos, no estamos viendo solamente un tema estético. Lo saludable es que nuestras piezas dentarias estén en medio de las dos tablas óseas, vestibular y palatina, ¿no? O vestibular y lingual, que estén en medio de esas tablas. No que estén muy cerca de la vestibular o muy cerca de la lingual. Eso lo vamos a poder observar mejor con una tomografía y eso es lo más saludable. A veces hay mucha crítica de los periodoncistas a los ortodoncistas porque dañamos las tablas óseas o se produce mucho daño gingival, pero el tratamiento actual de ortodoncia, al ver con tomografías, podemos hacer que las raíces estén en medio de sus tablas óseas. Y es lo más sano, obviamente, ¿no? Porque estamos alejando o poniendo el ápice del diente y toda la raíz en una zona central del hueso. Bien. En algunos casos se podrá, obviamente, en otros casos no, ¿no? Porque de repente ese movimiento
es mejor dejarlo como está. Estoy pensando en los incisivos inferiores, que es una tabla ósea muy delgada, como lo saben muy bien, y de repente pues, ni tocarlo, ¿no? Mejor ni tocarlo, ¿no? Preferible que haya una ligera vestibulación de un diente y explicar al paciente, mira, no te puedo mover ese diente porque tienes las tablas óseas muy delgaditas y si lo muevo al sitio correcto, adecuado, te puedo sacar el diente del hueso, ¿no? Puede quedar muy alineado, bonito, pero luego el que se va a dañar es la encía, una retracción gingival. Eh, Puede ser que nos acepten esa premisa con la idea posterior que nosotros debemos de saber que podemos hacer un tratamiento, hablando con un periodoncista, de levantar gingivalmente y que es por un tema estético, ¿no? Bien, pero ese es otro tema. Simplemente lo que yo quería referirme aquí es que el movimiento radicular que se da es fundamentalmente para poner nuestras raíces en medio de las tablas óseas, que es lo más sano, lo más adecuado. Esto ya lo habíamos visto antes. Una inclinación produce una zona de aposición ósea y de reabsorción, ¿no? Y que hay que tener siempre en cuenta dónde estamos haciendo nuestra fuerza. Y recordar que siempre lo ideal es que no suceda, pero sucede porque estamos empleando fuerzas, aunque sean muy ligeras, que en la parte del ápice es donde se produce algunas reabsorciones cuando hacemos una inclinación, ya sea con aparatología fija, con aparatología removible, con alineadores. Siempre el ápice a veces puede haber una ligera reabsorción, ¿no? Porque se está empleando una fuerza y es la zona más sensible, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, desde otro punto de vista, centro de resistencia, ponemos nosotros un, un pequeño resorte, acá dice pues un dedo de resorte, pues un alambre, ¿no? Un alambre para, en este caso, mesializar o distalizar, depende de lo que queramos hacer, y podemos producir este cambio, ¿no? Entonces, en esta figura que vemos, nuevamente, ¿no? Nuestra referencia, el plano oclusal. ¿Cuánto ángulo hay aquí, ¿no? Acá, ¿no? Acá se está midiendo este ángulo, de cuánta inclinación se produce, ¿no? Y el centro de resistencia que se va dando. Bien. Movimiento con inclinación controlada, lo que mencionábamos, ¿no? Que es lo ideal, hacer que el diente se mueva de manera paralela. Obviamente esto es teórico, ¿no? Siempre va a haber una inclinación, ¿no? Siempre va a haber mejor dicho, nunca se va a mover de manera paralela, siempre se va a inclinar algo, ¿no? En este gráfico es interesante, ¿no? Porque es una gráfica antigua, ¿no? Porque antiguamente se ponía bandas a los incisivos, ¿no? Ahora son los brackets, ¿no? Pero antes era la banda, todos los dientes embandados, ¿no? Y que eso era una inclinación controlada. Ahora bien, esto mismo se está haciendo ahora con los alineadores. Hay un mayor control corono-radicular de las piezas, ya porque obviamente un bracket tendrá una información en la ranura del bracket, ¿no? Para poder hacer esa inclinación, ¿no? En cambio, en un alineador, al estar totalmente cubierta la corona y tener ataches de resina en zonas estratégicas, voy a poder mover esa pieza dentaria. Te vuelvo a repetir, no es algo automático, pues hay que saber que podemos tener tablas óseas delgadas y hay que mover, ¿no? Entonces no es solamente comprar un software, ¿no? Y ya comenzar, ¿no? A trabajar, ¿no? Sino hay que saber biomecánica y las limitaciones anatómicas, ¿no? Bien, quería explicar esto un poquito, no, obviamente ustedes no lo van a hacer, pero como ejemplo de cómo se implica la biomecánica a esto que estamos explicando, ¿no? Cómo se aplica. Tenemos un mini tornillo, una pieza dentaria y algo que le damos el nombre de hook, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Esto lo llamamos hook, ¿no? ¿No? Este como ganchito, ¿no? Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, diversas alturas, ¿no? Punto 1, digamos, del mismo bracket. Punto 2, un ganchito de una dimensión mediana. Y punto 3, un gancho mucho más largo. Entonces, ¿qué es lo que se produce cuando vemos este tipo de
empleamos estos diversos alturas de ganchitos. En el primer caso, si solamente hacemos este trabajo, podemos producir este cambio. En algunos casos puede sernos útil, en pocos casos, pero no es un movimiento ideal, ¿no? Obviamente esta inclinación, estoy jalando el diente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pónganse a pensar qué va a pasar con la raíz del lateral. Pues estoy acercando la raíz del lateral a la raíz del canino, o sea, de hecho hasta la puedo hacer colisionar. ¿Y qué va a pasar con la pobre ápice del canino? Se puede reabsorber, ¿no? Entonces este movimiento no es ideal, ¿no? ¿No? Pero simplemente porque me quiero ahorrar mi hook, ¿no? Entonces, como yo soy ahorrativo, ¿no? En fin, el que paga pato es el lateral. Y obviamente acá se va a producir un espacio innecesario, ¿no? ¿No? Que no lo va a poder cerrar porque está inclinado este diente. Bien, entonces obviamente no es lo mejor. En estos otros casos, ¿qué es lo que sucede? ¿No? En estos otros casos, pongo mi ganchito tratando de acercarme al centro de resistencia, y acá está el truquito. El ganchito es para poder acercarme al centro de resistencia, ¿no? Porque la fuerza se transmite de manera diferente con este dispositivo y puedo tener un desplazamiento más adecuado, ¿no? Una traslación más adecuada. Siempre va a haber una inclinación, siempre, ¿no? Pero obviamente este tipo de tratamientos va a ser diferente. Bien, en este tercer caso, cuando el gancho es mucho, mucho más largo, puedo producir el efecto contrario. Hago que la raíz de este canino tome esta posición, ¿no? Eh, ¿En qué caso se puede dar eso? Bueno, depende de lo que uno quiera realizar, ¿no? Y depende también de la cooperación del paciente. Si se dan cuenta, este gancho es bastante largo, pues, y esto teóricamente, así en este gráfico parece simpático, ¿no? Pero hay que acordarse, pues, de que acá hay un carrillo, ¿no? Esto de acá puede sacarle el ancho al carrillo de nuestro paciente, el fondo de surco, mejor dicho, ¿no? En cambio de acá, este puede ser más sano, más adecuado, y es un movimiento más correcto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que no quiere decir que con un gancho más grande voy a tener un resultado mejor, ni con uno más pequeño. Una cosa intermedia me puede acercar el centro de resistencia y mi trabajo puede ser mucho mejor, ¿no? Más adecuado. Bien, Bien, acá un casito. Esto es del doctor Mauricio Almeida, Mauricio Almeida, un brasileño muy bueno. Eh, Vemos lo mismo, ¿no? Acá como está distalizando con un mini tornillo y con este hook que trata de acercarse al centro de resistencia, ¿no? Que está, obviamente no está en la corona, sino está en la parte radicular, ¿no? Y es un movimiento que se traslada de manera mucho más adecuada, ¿no? ¿No? Hay una casi traslación. Siempre hay una ligera angulación, pero es casi una traslación. Bien, entonces es un caso muy interesante, muy eficaz en los tratamientos. Entonces acá se conjuga dos cosas: conocer el centro de resistencia de la biomecánica clásica y obviamente este nuevo dispositivo, ¿no? De los mini tornillos extrarradiculares, ¿no? Que son una gran ayuda, ¿no? Y muy sanos, ¿no? Porque no hay peligro de dañar nada ahí, ¿no? Es hueso puro y duro, ¿no? Va ahí, no hay ningún tipo de daño. Lo que sí puede afectarse de repente es que se invagine la encía en esa zona. Es el único, digamos, problema, ¿no? Pero después ningún riesgo. Bien, ¿no? En el caso superior, también un extrarradicular en esta zona, ¿no? Acá eh, puesto de esta manera, hacemos que nuestro mini tornillo escape de las raíces, de los ápices de las raíces, y es mucho más sano, obviamente, ¿no? ¿No? Y obviamente para hacer esto hay que tener una tomografía para ver si el seno nasal es muy grande, ¿no? Y tener su cuidado. Pero en muchos de los casos mm, es muy sano, ¿no? Algunos lo ponen mucho más arriba, y ahora veremos una gráfica en este esquema del doctor Mauricio Almeida, lo pone en esta zona, ¿no? Por ejemplo, vi un estudio de la revista americana de ortodoncia, donde estudiaba diversos tipos
de pacientes, ¿no? Este es un paciente dólico, de la cara larga, ¿no? Este es un mesofacial y un braquifacial, ¿no? Y donde los mesos y los braquis, casi la ubicación ideal, biomecánicamente más sana, es muy similar, ¿no? Casi la misma. En los pacientes dólicos sí cambia un poquito, ligeramente, ¿no? Un poquito más hacia distal, ¿no? Pero casi es lo mismo, ¿no? Entonces, como que ya está muy estudiado dónde colocarlo y nos ayuda es mucho para el tratamiento biomecánico y es un tratamiento que evita extracciones dentarias. Acá simplemente lo que falta es, como esto es un esquema, que al hacer estas distalizaciones, cuando queremos distalizar, que son la gran mayoría de casos, pues a veces los terceros molares tienen que ser extraídos, porque si no, ¿cómo vamos a extraer eso? La manera de ganar espacio es extrayendo esos terceros molares y tener un espacio para poder llevar los dientes hacia atrás, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Luego los mini tornillos también para evitar problemas, ¿no? De rotaciones de molares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se está queriendo hacer? Se está queriendo hacer una intrusión de molares. Se quieren intruir molares, se pone un mini tornillo en el paladar, se pone este arco, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder si solamente está este mini tornillo aquí? Pues se va a producir este movimiento que se está graficando, ¿no? Vamos a hacer que los dientes, los molares en este caso, roten, ¿no? Se va a intruir, sí, pero se va a rotar, ¿no? Entonces es un efecto biomecánico que podemos hacerlo, podemos disminuirlo o atenuarlo con nuestros mini tornillos, ¿no? Otros dos mini tornillos para producir esa intrusión de los molares, por ejemplo, en una mordida abierta o un plano oclusal alterado, unos 3 mini tornillos y vamos intruyendo, ¿no? O una sonrisa gingival, ¿no? Poner esos 3 mini tornillos y 2 por delante y impactamos, así se dice, impactamos todo el plano oclusal, ¿no? Y evitamos esas sonrisas gingivales, si fuera el caso. Pero bien, ese no es el tema. Acá el tema es ver que los mini tornillos tienen una función biomecánica, ayudar que, como veíamos en este caso, los molares tengan esta rotación hacia palatino. Y al ponerlo, estamos ayudando, es una ayuda fundamental. Evitamos que roten los molares y estamos ayudando a impactar más rápidamente los molares, ¿no? Luego, más mini tornillos, nuevamente, ¿no? Nuestro plano de referencia, el plano oclusal, ¿no? Estamos viendo en este caso que estos incisivos están muy verticales y están fuera de plano. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un mini tornillo entre las raíces, acá, bueno, acá en la gráfica sale como si estuviera dentro del incisivo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Se pone entre las raíces un resorte y vamos a producir estos dos tipos de movimientos, una intrusión y una vestibularización. Y que en este caso, si en esta gráfica nos conviene. Nos conviene porque están muy verticales esos incisivos. Todos los incisivos tienen una cierta inclinación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Biomecánica, ¿no? Ayudada por mini tornillos, ¿no? Los mini tornillos es para ayudarnos en la biomecánica, no tiene otra finalidad y obviamente también para hacer, tener un apoyo extra, ¿no? Que nos permita este tipo de tratamientos. Bien, cuando hacemos una plaquita, también hay que saber realizar una plaquita y ahora la haremos en la práctica alguna, ¿no? Si hacemos, porque somos ahorradores, entre comillas, un resorte y se nos queda ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar pues este canino del hueso, ¿no? Triste labor, pues, ¿no? Triste labor. En cambio, si solamente este pedacito insignificante de alambre que nos ahorramos podemos producir un movimiento hacia distal de esta pieza, pues extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Entonces, simplemente ver
que esos pequeños detalles hacen una gran diferencia, ¿no? Acá sacamos el diente de su tabla ósea y acá estamos produciendo una traslación. Siempre va a haber una inclinación, pero menor en un paciente joven, ¿no? Entonces, obviamente esa inclinación no deseada, incontrolada o poco controlada en un paciente más joven va a ser menor, ¿no? Porque es muy flexible el hueso maxilar superior, sobre todo el superior, ¿no? Como lo sabemos muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Los aparatos removibles, ya hemos mencionado en esta anterior diapositiva, que nos producen inclinación. ¿Qué más? Una rotación, ¿no? Podemos hacer rotar una pieza. Si ponemos un resorte por un lado y por el otro, lo podemos hacer rotar, ¿no? Luego podemos intruir, sí, en algunas veces puede ser algo muy ligero, muy pequeño, y nada más. En ortodoncia fija, ¿no? Ya sea con alineadores o con brackets, ¿qué es lo que tenemos? Mucho más cosas. Y una de las cosas es el movimiento en masa, ¿no? O sea, es decir, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Un grupo de dientes, los 4 incisivos o el canino, lo podemos llevar hacia el distal, ¿no? O podemos también, en algunos casos, y aunque es más complicado hacerlo, mesializar unas piezas, un molar para cerrar algún lugar donde se haya perdido una pieza, ¿no? Bien, movimiento en masa, un grupo de dientes. Entonces la parodontología fija tiene pues todas estas ventajas, ¿no? Puede hacernos muchas cosas, una inclinación controlada, ¿no? ¿No? Controlada. En el caso, y es lo que me faltó creo que agregar, en los removibles puede ser poco controlada, ¿no? Poco controlada, ¿vale? Entonces, creo que sí se diferencia, ¿no? Entonces, fija, inclinación controlada, inclinación, las removibles es poco controlada. Entonces, un poquito creo que quería hacer esta manera de denominar la inclinación para que se me entienda, porque acaba un poquito como una idea, ¿no? La inclinación en los libros, cuando se habla de removibles, van a hablar que hablan de inclinación incontrolada. Inclinación incontrolada. Entonces, es un poco confuso esa terminología. A mí me gusta más que sea poco controlada, porque siempre hay un controlador, un control. Incontrolable parece porque es una loca, ¿no? O sea, no sabe qué hacer. No, hay un cierto control. Estoy poniendo un resorte para mover un diente que se me inclina, pero nada más, ¿no? Hay un poco control, pero los autores se han puesto de acuerdo y o lo van a leer, cuando lo lean, habla de inclinación incontrolada, ¿no? Inclinación incontrolada. Entonces, esto es importante para que cuando lean, ¿no? Les voy a pasar algunos artículos de libros, ¿no? Hablan de esto, de inclinación incontrolada. Pero a mi modo de ver, y esto es algo que yo pongo, eh, que mejor me parece que se entiende mejor cuando se dice poco controlada, ¿no? Porque hay un cierto control, poquito, pero hay. Bien, esto ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver una parte de ortopedia, ¿no? Cuando hacemos ortopedia también hay biomecánica, evidentemente. En esta máscara de Petit, ¿no? Que estamos acá graficando. eh, Hay unas fuerzas que se emplean. La máscara de Petit se hace una plaquita, se hace un ya les mostraré más adelante, ¿no? Pero se pone acá un ganchito y con una liga se amarra aquí, ¿no? Ahora lo veremos también en una gráfica, ¿no? Y acá se está haciendo esta fuerza. Se está llevando todo el macizo, su macizo cráneo maxilar hacia adelante, ¿no? Hacia la parte anterior, porque hay un poco crecimiento, como hemos explicado, ¿no? Y luego también un efecto eh, donde se apoya este maxilar. Obviamente que acá no vamos a hacer nada, pero no estamos haciendo un tratamiento ortopédico de la frente, ¿no? Ahí no va a pasar nada, ¿no? Pero sí donde puede haber un efecto menor, porque no es nuestro interés, es en la parte mandibular, ¿no? Puede haber podemos hacer rotar
siguiendo las agujas del reloj al maxilar inferior, ¿no? De repente eso no lo queremos hacer, o de repente nuestro tratamiento sí nos conviene hacer, ya depende del caso, ¿no? Habrá algunos casos que será al revés, un paciente que tiene los dos problemas, ya sería pues bien piña, ¿no? Tiene un maxilar superior chiquito, que tenemos que traccionarlo con este dispositivo, y además es un paciente que tiene cara larga, ¿no? Que el ángulo Wonion es más pronunciado, como ya hemos visto, más amplio, y que este tratamiento puede agudizar eso, ¿no? Es un problema, ¿no? Bien, pero ahí habrá que ver costo y beneficio, pues es mejor, vamos a priorizar, ¿no? Traccionar ese maxilar superior, aunque tenemos ese riesgo de marcar un poquito esa ampliación del ángulo goniaco, ¿no? Bien. Centro de resistencia también, cuando hacemos esto hay un centro de resistencia que teóricamente está en esta zona, ¿no? Por encima del segundo y tercer molar superior, ¿no? Y como que es algo teórico, ¿no? Que tiene sentido que esté ubicado ahí, ¿no? Y que es en la zona de las suturas, obviamente, ¿no? Bien, hacemos este movimiento, ¿no? Simplemente que hay este tipo de cambios, ¿no? Bien. El centro de resistencia, nosotros al hacer nuestro dispositivo, ¿no? Podemos hacer nuestro ganchito hasta por acá, ¿no? Obviamente no vamos a hacer un ganchito acá, pues, ¿no? Que sería teóricamente lo ideal, pero obviamente eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, nuestro ganchito estará por aquí, ¿no? Bien. En los casos que se está dando ahora, en niños, se puede usar, si un paciente, se puede usar este tipo de mini placas, ¿no? Para poder tratar a un niño, ¿no? Lo que solemos hacer y que es lo más barato, económico, es usar una plaquita con su ganchito aquí, ¿no? Una plaquita con sus bandas en los molares y su ganchito, y acá ponemos la liga. En este caso, si se ve, se está usando una máscara de Petit, simplemente con la diferencia que no están haciendo una plaquita y han decidido usar pues una mini placa con gancho. Obviamente esto es más costoso, ¿no? Porque cirugía 1 para poner la placa y cirugía 2 para sacar las placas. Bien, pero simplemente lo pongo como idea que se da y que se puede poner, ¿no? Bien, la biomecánica es la misma, ¿no? Ok, una mentonera, si queremos poner una mentonera, aunque tiene muy poca eficacia, como ya hemos mencionado, porque estamos yendo en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, más fácil hacer es el efecto contrario, adelantar la mandíbula que retraerla. Pero bien, simplemente no me quiero detener ese detalle de tratamiento, sino de el tipo de fuerzas que se emplea cuando también si se emplea una mentonera, ¿no? Ahí vemos, la fuerza se aplica en un punto y se reparte, ¿no? Ese vector de la fuerza tiene una finalidad, el cóndilo mandibular, frenar la fuerza de crecimiento que puede tener el cóndilo mandibular. Dependiendo también de dónde lo pongamos, si puede ser una mentonera para cerrar un ángulo goníaco mayor, ¿no? Podemos poner la mentonera de una parte más inferior y que la fuerza esté aquí, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Luego también, obviamente, una aparatología fija, tenemos que tener una biomecánica, un centro de referencia, acá está, pues, ¿no? Nuestro centro de referencia, esta línea, ¿no? Y vemos si hemos logrado o no un resultado de nuestro tratamiento, ¿no? Luego también para corregir planos oclusales, lo que está trayendo mucha efectividad, pues son, en algunos casos, las mini placas, que obviamente tienen su costo, ¿no? Y su dificultad, o como hemos mencionado, ¿no? Los mini tornillos extrarradiculares, que son más largos, más anchos, para poder trabajar, ¿no? Y podemos corregir, ¿no? El plano mandibular, siempre tener esta referencia, ¿no? Si no, pues podemos trabajar un poquito, así sin darnos cuenta, ¿no? Acá se ve que hay una mordida abierta, se corrige la mini placa, y podemos cerrar esa mordida intruyendo
estas piezas, esta pieza, el segundo molar, ¿no? Entonces, al cerrar el segundo molar, al intruir el segundo molar, es más fácil, como cualquier bisagra, ¿no? Si cierro aquí, es más fácil que se cierre la mordida abierta acá, ¿no? Eh, si se cierra 2 milímetros en la parte posterior, ¿no? Se va a cerrar 4 en la parte anterior. Siempre hay esa, ya lo veremos en la clase que nos toque tocar este tema. Pero siempre es biomecánica, ¿no? La biomecánica también está inmersa en este tipo de tratamientos. Luego también vemos que la biomecánica en las diversas técnicas siempre se emplean, ¿no? Acá están poniéndolo en newtons, ¿no? Newtons, pero sabemos que también lo podemos poner en gramos, ¿no? Y ver qué se puede hacer. En este caso, están distalizando estos molares, ¿no? Se está haciendo este tratamiento para distalizar y que, como muy bien se ha puesto acá, no han dibujado pues el tercer molar, ¿no? Porque hay que extraerlo para poder distalizar estas piezas, ¿no? Lo mismo, biomecánica, ¿no? Mini tornillos en el paladar, los resortes para distalizar, todo es biomecánica y que tiene que ser medido, no puedo yo meter la fuerza que me dé la gana, ¿no? Tengo que medirle, por eso hay estos instrumentos que les he enseñado para poderlo realizar. ¿Ves? Este es el esquema y acá vemos un poquito un tratamiento similar, lo mismo, mini tornillos, que es lo mejor, ¿no? Y en este caso son mini tornillos con este dispositivo de distalizar y no sé si se notará, pero esto son alineadores, ¿no? Acá está la marca de la empresa, ¿no? Alineadores, o sea, se está haciendo el trabajo de distalizar por un lado, que un alineador difícil lo puede hacer, tienes que apoyarte en esto, eh, y a la vez estás, eh, como bien su nombre lo dice, alineando las piezas, pero haciendo las dos cosas a la vez. Ganas espacio para corregir este apiñamiento y estás distalizando las dos cosas, ¿no? Bien, entonces poco a poco se va desarrollando este caso. Se ha distalizado, si se ve acá ya se está formando estos espacios, estos diastemas, y ya es más fácil que mi alineador pueda trabajar, ¿no? Entonces es el mejor trabajo. El alineador solito no lo va a hacer, tiene que ser un tipo de tratamientos de este estilo, ¿no? Bien, pues ya se corrigió ese apiñamiento, ¿no? A base de este instrumento, ¿no? Que hay N formas de hacerlo, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Bien. ¿Qué más? Este paciente, me parece que son de los casos coreanos que hemos mencionado, que tiene este apiñamiento, ¿no? Y que obviamente se tiene que aplicar biomecánica, ¿no? Solito no se va a corregir. Así viene el paciente con este apiñamiento, que no es un apiñamiento muy severo. Obviamente el aspecto estético es muy malo, eso sí, ¿no? Pero analizando solo dientes, el apiñamiento no es tan severo, ¿no? ¿No? Bien. Las fotos intraorales, ¿no? Ahí falta espacio para ese lateral, ¿no? Es evidente. Eh, y lo que pues el tratamiento previo, ¿no? La planificación tiene esta finalidad, distalizar estas piezas dentarias, ¿no? Lo que se puede hacer, 3 milímetros, 1 milímetro, sobre todo en la parte posterior, ¿no? No les interesa acá tanto llevar hacia distal los incisivos, sobre todo el molar, ¿no? Para ganar espacio. Bien. Se va poniendo, en este caso han decidido poner mini placas para ayudar a esa mecánica, ¿no? El superior e inferior. Obviamente es un caso ideal, ¿no? Para poder destrabar todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso se ha retirado, vamos a ver en la panorámica, acá, ya, perdón, en la panorámica, acá vemos un tercer molar, lo han retirado antes de hacer todo este tratamiento, ¿eh? Ya no hay tercer molar aquí. Entonces, por lo mismo, si quieres tú ganar espacio, tienes que lograr este tipo de tratamientos, ¿no? Tienes que hacer extracciones, ¿no? Bien,
bien, se va ganando el espacio, ¿no? En este caso, ¿no? Para poder lograr alinear estos dientes, ponerlos en su lugar, ¿no? Acá han decidido, lo que se hace típicamente es extraer el primer premolar, ¿no? Es lo que a todos nos suena, ¿no? Pero acá han decidido hacer la extracción, pues, de un segundo molar, ¿no? Para poder hacer todo ese tratamiento. Entiendo que por un tema estético es más bonito los premolares, ¿no? Que se vea en la línea de sonrisa, que solamente canino y segundo premolar, ¿no? Entonces, por un tema estético entiendo que lo hacen, ¿no? Biofuncionalmente de repente no es lo más ideal, ¿no? Está sacando un segundo molar, ¿no? Pero bueno, son decisiones de un colega, ¿no? Bien, no me quiero centrar en esas discusiones, sino ver el pensamiento en la biomecánica, ¿no? Cómo lo están tratando, ¿no? Y no ponen brackets, si se dan cuenta. No están poniendo brackets en la parte anterior, están tratando la parte posterior, ¿no? Y luego ya se podrá hacer alineadores o brackets, ¿no? Bueno, ya recién van a poniendo estos dispositivos fijos, estos brackets para el tratamiento, ¿no? Después de haber corregido y ganado espacio en la parte, en la parte posterior, ¿no? ¿No? Y al final ya su tratamiento de brackets, después de haber ganado ese espacio, ¿no? Va avanzando el caso, ¿no? Se va cerrando los espacios, ¿no? ¿No? Se va con diversos dispositivos, resortes, cerrando los espacios, ¿no? Que cuando se hace extracciones es lo más arduo, ¿no? Porque a veces no es fácil cerrar un espacio, ¿no? Bien, caso terminado, ¿no? Tanto ella con su, aquí, ¿no? Con esta herida de los mini tornillos que le han puesto, ¿no? Ok, entonces es un tratamiento donde se ve esa biomecánica, ¿no? Luego acá algo que hemos más o menos observado, estas mini placas que, que nos permite hacer mucha fuerza. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué ponen esto? O sea, uno puede decir, ¿cuál es la diferencia en poner una placa que son 3 tornillos, o sea, la placa de 3 tornillos, que un mini tornillo? Pues a veces sucede que los mini tornillos solitos no son soportados y se comienzan a mover. Ese es un riesgo. Y cuando se pone placas, puede suceder que un tornillo se mueva, pero ya tienes dos, no tienes dos más. Entonces es una seguridad, ¿no? Simplemente es para ser mucho más seguro. Pero bueno, eh, es un riesgo que puedes tomarlo con el paciente, ¿no? Bueno, no será su caso, pero sí por lo menos como idea de biomecánica, ¿no? Asegurarse, ¿no? Se hace la misma fuerza, se acá poner un tornillo bastante llamativo, se puede usar una liga o pues lo que sea, ¿no? Bien, la misma idea, ¿no? Intruir los molares con diversos dispositivos. Acá algo, digamos, el esquema con una biomecánica diferente, ¿no? El mini tornillo con una placa acrílica que transmite la fuerza a premolares y molares, ¿no? Otro tipo de biomecánica, no pone todavía aparatología fija y pone esta placa acrílica que transmite la fuerza, ¿no? Bien, cada uno tiene su diverso trabajo, ¿no? Manera de hacerlo, ¿no? Lo mismo, una acrílico, pues estos dispositivos de acero y acá este tornillo, ¿no? Este resorte, ¿no? Es muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Acá un esquema similar de biomecánica, como distalizamos estos molares apoyados en mini tornillos en el paladar y resortes para ir ganando espacio hacia distal, ¿no? Bien. Tornillos, ¿no? Eso es TATS, ¿no? Los tornillos y aparatología fija, ¿no? Entonces acá algunos casitos que ya más o menos hemos visto. Una clase 3, ¿no? Que uno de buenas a primeras dirá esto es solamente cirugía, ¿no? Pero con estos tornillos extrarradiculares, ¿no? Extrarradiculares, ¿no? Se puede conseguir cosas bien interesantes, ¿no? Acá después de bastantes meses sin hacer ninguna extracción, bueno, sí han hecho seguro una extracción del tercer molar, acá algo se ve, ¿no?
¿no? Se puede lograr este tipo de tratamientos, ¿no? Sin hacer una extracción, ¿no? Obviamente eso habrá que estudiar, ¿no? Habrá casos donde esta mordida invertida de las clases 3, si es pues más de 10, ¿no? Obviamente ya no lo vas a lograr, ¿no? Por más mini tornillo que pongas o placa, ¿no? ¿No? Ahí sí será una cirugía, ¿no? ¿No? Puedes de repente ayudar a un paciente que tiene 10 milímetros a que tenga pues 4, ¿no? ¿No? Y ya de repente hacer una cirugía después de haber hecho ese tipo de tratamiento, ¿no? Pero tiene su límite, obviamente, ¿no? Bien, pero todo es biomecánica, todo es biomecánica, ¿no? Bien, ahí cerrando los espacios, mejorando la intercuspiración, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos ahora, ¿no? Los TAS y los alineadores, ¿no? Que ya hemos visto un poquito, ¿no? Esto lo paso rápido, simplemente porque es ver algo que se da, ¿no? El estudio previo, ¿no? Cómo hace el software después de escanear los dientes, se hace el estudio, ¿no? Y ahí se está poniendo los ataches de resina en los dientes para poder realizar, ahí hacemos la fuerza, ahí se apoya el alineador para hacer la fuerza o la rotación o lo que se quiera hacer, ¿no? Ataches, el avance del tratamiento apoyado, el mini tornillo apoyado, todos los alineadores en el mini tornillo también, ¿no? Y se está distalizando con esto, ¿no? Luego también se puede lograr esta intrusión y que, como digo, este es un procedimiento muy delicado que ahora si podemos ver que en algunos casos no puede ser un final tan feliz, ¿no? Bien, tratamiento bueno, ¿no? Se ve que hay aquí en la parte inferior no ha habido un daño en la parte periodontal, ¿no? Bien, hay una mejora, obviamente con alineadores y mini tornillos, todo a base de una biomecánica más adecuada a lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Alineadores y iatrogenias, lo que mencionábamos, ¿no? Software uno está tratando de hacer que las raíces estén dentro de sus tablas óseas, que ese es el objetivo. El paciente llega y de buenas a primeras, y esto es del doctor Christian Chang, ¿no? Un coreano muy bueno, el ápice de este incisivo está muy comprometido, muy cerca a la tabla ósea vestibular. Se puede corregir esto, podemos lograr un buen overjet, un buen overbite, pero ¿qué está pasando? Hemos acercado el incisivo a vestibular. Acá todavía hay hueso, pero estamos dejándolo muy delgadito, ¿no? Si este es un paciente joven no pasa nada, pero cuando pasen los años y el trabajo de estos dientes puede producirse una dehiscencia o una fenestración, ¿no? Entonces eso es saber que tenemos unas limitaciones, que sí, de repente pues este overbite no es muy bueno, pues, ¿no? Pero está dentro de las tablas óseas. Entonces yo quiero mejorar el overjet, pero estoy dañando también la parte de la relación periodontal, ¿no? Entonces ahí sí le doy la razón a los periodoncistas. Pero no es el problema el alineador, no es el problema el ortodoncista, es el problema de saber que hay limitaciones, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una clase introductoria de biomecánica. En las clases que se nos vienen, se va a seguir explicando la biomecánica, porque eso es parte del tratamiento, no se puede dejar de lado. He querido introducir algunos conceptos fundamentales de biomecánica para poder entendernos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos en la tarde. No se olviden sus alicates, sus alambres para poder hacer la práctica. Muy bien, nos vemos más tarde. Gracias, doctor.
Listo, nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta